Hola, muy buenos días, tengan todos, como siempre, deseando que se encuentren muy bien, muy bendecidos, gloria a Dios, y que estén conectándose con ganas, con deseos de escuchar la voz de Dios. Hoy quiero terminar, ¿no?, con esta cuarta parte, esta serie de mensajes acerca del envío, ¿no?, de cómo Jesús nos envía como iglesia a este mundo para impartir del reino de los cielos, ¿no? La verdad que no pensé nunca que fuera a extenderme tanto en este tema, pero creo que hemos visto cómo el Espíritu Santo ha ido mostrándonos, ¿no? Mientras desarrollábamos este texto, ¿no?, que daba inicio a este mensaje, que se encuentra en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Entonces, creo que en la medida en que hemos estado desarrollando esa declaración poderosa que Cristo le hace a sus discípulos muy poco antes de ir a padecer, a sufrir, a morir en la cruz del Calvario, creo que el Espíritu Santo nos ha hecho ver el tremendo poder que hay detrás de esa declaración. Nos ha hecho entender como iglesia que no solamente hemos sido elegidas por Dios, sino que hemos sido puestos con autoridad y hemos sido enviados a cumplir una misión, su misión. Amén. Pero que siempre, lo que estamos viendo es que siempre que la iglesia cumpla precisamente con ese orden divino, porque lo que está estableciendo ahí Jesús con esa declaración en Juan 15:16 es un orden divino. Ahí podemos ver el orden de Dios en el envío de su enviada por excelencia, que es la iglesia. Gloria a Dios. Amén. La única autorizada a impartir el reino de Dios, la única que ha sido empoderada para impartir el reino de Dios acá en la tierra, es la iglesia de Cristo. Amén. Formada por hombres y mujeres que fueron salvados, que fueron redimidos con la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Pero vemos que la única forma en que la iglesia verdaderamente pueda manifestar ese poder del reino de los cielos acá en la tierra es cumpliendo con este orden establecido por Dios. Este orden que es Jesús quien nos escoge, es Jesús quien nos pone, es Jesús quien nos envía. Gloria a Dios. Y no lo hizo de cualquier manera, sino que lo hace de la misma manera en que el Padre lo envió a Él. Por eso vimos en estas semanas atrás, vimos a través de la historia de Gedeón y cómo es este proceso. Se cumplió en la vida de Gedeón, ¿no? Allá en el Antiguo Testamento ya vemos este principio del llamamiento, de la elección y también del envío por parte de Dios de sus escogidos, de sus siervos. Gloria a Dios. Y en la historia de Gedeón pudimos entender lo imprescindible que es para nosotros como discípulos de Cristo, que comprendamos, que asimilemos y que encarnemos de alguna manera esta verdad que Jesús nos reveló. ¿Cuál verdad? La que declaró en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 23. Amén. Jesús les dijo: paz a vosotros, como el Padre me envió, así yo os envío. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que nosotros, así como Gedeón en la historia de Gedeón, este hombre pudo reconocer, gloria a Dios, el llamamiento y la elección que Dios estaba haciendo con él, nosotros como discípulos de Cristo igualmente debemos entender y asimilar y encarnar ese llamamiento. Gloria a Dios. Entender de una vez que como el Padre envió a Cristo, así Cristo nos ha enviado a nosotros. Y por eso vimos esas 4 características que estuvimos estudiando de cómo el Padre fue que envió a Jesús. En primer lugar, lo envió como alguien que viene de arriba, es decir, alguien con la naturaleza divina, una naturaleza sin pecado. Gloria a Dios. Lo envió en segundo lugar como alguien que no es de este mundo, ¿verdad? Es del cielo. Gloria a Dios. Lo envió incluso como alguien que no vino por su propia iniciativa, sino que precisamente fue enviado
fue respaldado, fue enviado por el Padre, fue enviado por Dios mismo. Y finalmente vimos que se cumplía una cuarta característica en Jesús como enviado del Padre, y es que Él consideraba y Él veía a su familia no según los lazos carnales, digamos, ¿no? Los lazos sanguíneos que nos pueden unir a nuestra familia terrenal, sino que Él considera su familia a todos aquellos que hacen la voluntad del Padre. Amén. Esas características que se cumplieron en Jesús como el gran enviado del Padre para salvar el mundo, esas mismas características se han cumplido en la iglesia, y eso fue lo que hemos estado estudiando en las últimas semanas. Amén. Porque como el Padre me envió, dice el Señor, así yo los envío. O sea, con las mismas características con las que el Padre me envía, así yo los envío a ustedes. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo fue que se inició ese plan de envío? Un maravilloso, un tremendo plan de envío. ¿Cómo se inició? Bueno, en primer lugar, Dios manda a Jesús como su enviado. Gloria a Dios, lo envió del cielo a la tierra, porque solamente desde el cielo, desde la posición celestial, se puede afectar, se puede transformar, se puede cambiar la tierra, lo que acontece en la tierra. Amén. Nunca podremos afectar lo terrenal desde lo terrenal. ¿Me explico? Amén. Por eso el Padre envía a Jesús. Cuando Él quiso cambiar el mundo, cuando Él quiso cambiar la historia de la humanidad definitivamente, cambiar el corazón del hombre, cambiar la historia de la humanidad, entonces Él envía a Jesús. Lo envía del cielo a la tierra, porque en la tierra no hay nadie que sea capaz de transformar lo que hay en este mundo, lo que hay en la tierra. Por eso lo envía como alguien de arriba, gloria a Dios, alguien del cielo, alguien con unas características divinas, y lo envía a la tierra para trastornar este mundo. Gloria a Dios. Así que, ¿cómo se inició ese plan de envío? Lo primero, Dios envió a Jesús como su gran enviado del cielo a la tierra. Pero en segundo lugar, ¿qué ocurrió? Cuando Jesús muere en la cruz, ¿qué hizo? ¿Qué consiguió Jesús? ¿Qué estaba haciendo Cristo en la cruz del Calvario? Él produjo redención. ¿Se acuerdan? Ese concepto que vimos la semana pasada. Él produjo en nosotros redención. Según Apocalipsis 5, 9, 10, Él nos saca del mundo. Él nos sacó de todo linaje, de toda nuestra familia, de toda nuestra parentela. Él nos compró con su sangre de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Amén. Él nos redime, Él nos saca de la tierra, nos pone dentro de nosotros la naturaleza divina por medio del nuevo nacimiento. Amén. Una vez que el ser humano pone su fe en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, los deja a un lado y empieza a confiar en Jesús y a vivir por fe en Jesucristo, ese hombre se bautiza en las aguas para perdón de sus pecados, y Dios envía su promesa. ¿Cuál es la promesa? El don, el gran don de los dones. Gloria a Dios, el Espíritu Santo, la vida de Cristo entra en el hombre. Amén. En ese hombre que se arrepintió, ese hombre que está poniendo su confianza en Jesús, el Espíritu Santo de Dios entra en su vida y produce ese nuevo nacimiento. Amén. Por eso Jesús es enviado desde el cielo a la tierra. Él en la cruz del Calvario con su muerte produce redención, nos saca de la tierra, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación. Amén. Nos pone dentro de nosotros esa naturaleza divina con la que Él fue enviado a la tierra, una naturaleza sin pecado, porque es la vida de Cristo la que tenemos nosotros ahora dentro, la que vive en nosotros. Nos constituye reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Amén. Y entonces, como reyes y sacerdotes podemos gobernar, podemos interceder, podemos ministrar el reino de los cielos aquí en la tierra. Gloria a Dios. Y una vez que nos constituye reyes y sacerdotes para nuestro Dios, entonces nos vuelve a enviar a la tierra. Nos reinserta en el mundo, pero con un origen celestial, porque hemos nacido del Espíritu Santo. Hemos sido engendrados de Dios, ya no de carne ni de sangre, ya no de mamá y papá, porque ese Tony que fue engendrado y que fue nacido de mamá y papá, gloria a Dios, fue precisamente por haber puesto su confianza en Jesucristo y sus pecados fueron perdonados. Cristo me redimió, me arrancó, gloria a Dios, rompió esa ligadura que me ata de alguna manera
a este mundo, a esta tierra, gloria a Dios, y produce en mí un nuevo linaje. Ahora yo soy un nuevo linaje. La sangre de Cristo me ha redimido, con su sangre Él me compró. Ahora formo parte de la familia de Dios. Soy parte de la familia de Dios. Amén. Y entonces, desde esa perspectiva, Él me reinserta en este mundo. ¿Para qué? Para que afecte este mundo de la misma manera que Cristo lo hizo. Esto es un plan tremendo que es tan grande que no podemos entenderlo, solamente podemos comprenderlo cuando el Espíritu Santo nos lo revela, como creo que estará haciendo ahora. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Entonces, cuando Dios hace eso, la iglesia viene de arriba, ¿se entiende? La iglesia viene de arriba y es la única habilitada para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra, para cumplir el propósito de Dios acá en la tierra. Por eso en Juan capítulo 14, fíjense Jesús como dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Gloria a Dios. Esas mayores obras de las que Jesús se refiere no se limitan solamente a milagros, señales, prodigios. Gloria a Dios. No solamente está hablándonos de que nosotros haremos los mismos milagros que Él hizo, las mismas señales, las mismas maravillas, pero no porque nosotros seamos alguien especial, sino porque Él vive en nosotros y es Él el que afectará, es Él el que seguirá haciendo esos milagros a través de nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Pero esas grandes obras no se limitan únicamente a esos milagros y sanidades y señales y prodigios. No. Yo creo que las mayores obras a las que Jesús está haciendo referencia aquí son las que Él está resumiendo en el Evangelio de Mateo en capítulo 28. Ese gran texto que se conoce como la Gran Comisión. Amén. Es cuando Él se reúne con sus discípulos antes de ascender al cielo. Y básicamente le dice, oye, chicos, allí en la cruz yo produje redención. Amén. En la cruz del Calvario yo produje redención y recuperé absolutamente todo lo que el hombre había perdido desde el huerto del Edén por causa del pecado. Por tanto, ahora vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ese es el mayor milagro. Esas son las mayores obras, yo creo, a las que Jesús hace referencia, porque no hay una obra mayor, no hay un milagro más grande que el poder transformar la vida de una persona, de un ser humano. Gloria a Dios, de transformar a un pecador en alguien santo. Gloria a Dios. No hay mayor milagro que ese. Y eso se hace por medio del discipulado, por medio de la proclamación del Evangelio y de hacer discípulos, como lo dice acá en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esa es la iglesia enviada y efectiva. Esa es la iglesia que el Señor está esperando hoy. Es una iglesia que entiende su condición de enviada. Entiende que es la gran elegida de Dios. ¡Wow! Entiende que lo que implica que ha sido redimida, que ha sido comprada con la sangre de Cristo y que ha sido enviada a este mundo para afectar la tierra, para continuar lo que Cristo empezó. Esa es la iglesia que el Señor está esperando hoy. Una iglesia que va y hace discípulos a las naciones. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Entonces, aquí la cuestión es si la iglesia tiene toda la autoridad que Cristo le ha conferido, porque Jesús dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, y porque tengo toda autoridad y toda potestad, es que yo los envío con esa misma autoridad, con esa potestad, yo los envío a la tierra para que hagan discípulos a las naciones. Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes, todas las cosas. Amén. Entonces, si la iglesia tiene todo ese poder y toda esa autoridad que Cristo le ha conferido, ¿por qué razón? Esa es la pregunta. ¿Por qué razón se manifiestan tan escasa transformación de vida dentro de la iglesia y fuera de la iglesia? ¿Por qué hay tan poca transformación de vida? Me estoy explicando. ¿Por qué en las iglesias hay tantas personas que profesan ser cristianos, que profesan tener su fe y su confianza en Jesucristo y sin embargo sus vidas no están siendo transformadas?
¿Por qué hay lugares donde hay iglesias grandes de miles y miles de miembros, miles y miles de personas? Y justo en la misma ciudad, en el mismo vecindario donde la iglesia de miles y miles de personas radica, ¿por qué no hay una transformación en el ambiente espiritual en esa región? ¿Por qué hay vicios? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué hay lo que hay en todas partes del mundo? ¿Por qué la iglesia no está afectando, no está impartiendo ese poder y autoridad que Cristo le ha conferido en el vecindario, en la zona, en las ciudades donde se encuentran, pero también dentro de ella misma? Porque cuando Jesús habló de hacer discípulos, mi hermano, yo creo, en mi opinión, no hablaba de gente creyendo la doctrina correcta. Cuando Jesús habla de ir a hacer discípulos, no está pensando, creo yo, y lo creo, ¿por qué? Por todo lo que veo en el Nuevo Testamento, gloria a Dios, por todo lo que se ve, sobre todo en el libro de Hechos de los Apóstoles, en las cartas de Pablo, bueno, en todo el Nuevo Testamento, bendito Dios. Yo no creo que Jesús esté pensando cuando está diciendo vayan y hagan discípulos, no está diciéndole enseñar solamente la doctrina correcta. Por supuesto que tenemos que enseñar la doctrina correcta, sino de qué estamos hablando, ¿no? Gloria a Dios. Pero Él no se está refiriendo a eso solamente, sino a ser discípulos. Jesús está pensando, lo que le está diciendo a esos discípulos suyos es, muchachos, vayan y hagan discípulos. Quiere decir que tengan, o sea, enseñen a sus discípulos, a hombres y mujeres, que tengan la vida que tengo yo. Que vivan, que manifiesten en este mundo mi propia vida. Gloria a Dios. Que ellos vivan, que esos hombres y mujeres sean capaces de vivir la vida de Cristo. Eso es un discípulo. Eso es el hacer discípulo. Gloria a Dios. Así que esa es la misión de nosotros como iglesia. Yo tengo que vivir día a día, no solamente predicando el Evangelio, no solo enseñando doctrina correcta, sino ocupándome de hacer discípulos. Gloria a Dios. De impartir la vida de Cristo a esas personas que están aprendiendo, que están conociendo a Jesús. Gloria a Dios, para que ellos mismos puedan manifestar la vida de Cristo en sus vidas, que sus vidas sean transformadas por el poder del Evangelio, mi hermano. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Pero cuando uno mira la iglesia, la mira sin profundizar mucho, uno observa, entra en una iglesia y se da cuenta que está llena de hombres, mujeres y de todas las edades, que sus vidas distan mucho de manifestar la vida de Cristo. Vemos matrimonios, vemos relaciones, familiares, vemos las familias en general, que no están viviendo con ese espíritu de discípulo, con ese espíritu de redimido, ese espíritu de Cristo, sino están manifestando el espíritu mismo de este mundo. Hombres que se aferran al machismo más radical, ¿sí? Hombres que se aferran a que yo soy la cabeza del hogar y aquí se hace lo que yo diga. Mujeres que intentan entonces quitarles ese rol, ese papel de liderazgo dentro de la familia al hombre. Mujeres, como hemos dicho tantas veces, manipuladoras, mujeres que pretenden ser la cabeza. En lugar, critican el patriarcado, pero quieren establecer un matriarcado y someter a sus maridos. Y de esa manera viven los hogares, ¿sí? El hombre no se sujeta a la mujer no se sujeta al hombre, el hombre quiere imponer, la mujer se resiste a eso, los hijos viven todo ese caos, y lo que se está viviendo en muchas familias, en nuestras congregaciones, es verdaderamente la manifestación del espíritu de este mundo, espíritu de desorden y de todo pecado. Pero no se está viendo, en muchos casos, el espíritu de Cristo en su vida, la vida de Cristo en cada uno de ellos. Yo creo que está de acuerdo a envidias, celos, murmuraciones, chismes. Dios mío, eso es lo que se ve en muchas iglesias, y a veces nos queremos consolar a nosotros mismos diciendo, bueno, es que la iglesia es un hospital y está formada por gente enferma que vienen a la iglesia precisamente para ser sanadas, restauradas por Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso está bien en un sentido, pero lo cierto es que
algo estaremos haciendo mal si es algo generalizado, amén, en el liderazgo de la iglesia, si hay personas en los grupos de alabanza, si hay personas pastoreando iglesias, si hay gente en el liderazgo de esas iglesias que no están manifestando la vida de Cristo y al contrario están reproduciendo todos los patrones y los valores negativos que este mundo proyecta y que este mundo ofrece. Algo mal estamos haciendo. Por eso la iglesia no puede ser efectiva viviendo de esa manera. La iglesia no puede impactar y no puede impartir el reino de los cielos en esta tierra. No puede producir ningún tipo de cambio viviendo con ese espíritu del mundo. Me estoy explicando. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, discipulado, Jesús no está pensando en enseñar doctrinas nuevas. Hay tanta gente que han sido graduada de institutos bíblicos, de tantos estudios teológicos, de tanta doctrina, tanto estudio de la Biblia que han recibido. Y no hay un cambio en ellos. No se ve la vida de Cristo en sus vidas. ¿Por qué? Porque creer lo correcto no cambia a una persona. Pero tener a Cristo dentro de esa persona es lo que lo transforma todo. No se trata de creer lo correcto, la doctrina buena. Se trata de tener a Cristo verdaderamente en nuestras vidas. Porque si tengo a Cristo, eso lo transforma todo. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Puedo creer la doctrina correcta y sin embargo nunca vivir la transformación de Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay tan poca transformación en las iglesias? ¿Por qué? Pues yo creo que es que la iglesia necesita pasar de lo bíblico a lo práctico. Quiero decir, necesita pasar de la enseñanza a la vida. Necesitamos pasar de tanto conocimiento que recibimos a ponerlo en práctica. Sabemos, Mateo 28, 18, 20, o sea, sabemos la gran comisión. La iglesia sabe que tiene que salir a la calle. La iglesia no puede encerrarse en cuatro paredes. La iglesia tiene que vivir, manifestarse en las calles, en los trabajos, en los centros de estudios, en el hogar, en el vecindario, donde quiera que estemos nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, esos embajadores del reino de los cielos. Amén. La iglesia tiene que moverse allí donde hay un enfermo, no donde están los sanos. Conocemos que tenemos que ir y predicar el evangelio, pero lo estamos haciendo. Quizás lo hacemos una vez al mes, vamos a programar, vamos a orar para salir a evangelizar tal día del mes. Muy mal. De esa manera jamás la iglesia podrá impartir el reino de los cielos a esta tierra. Jamás podrá cumplir su función de enviada. Es tremendo, es lo que hablábamos el otro día. Es la gran enviada de Dios. Está empoderada por Dios. Sin embargo, no tiene espíritu de enviada y no puede funcionar como enviada. No puede funcionar como enviada. Sencillamente se limita a ciertas actividades, a ciertas cositas, pero no hay un impacto en la sociedad, no hay un impacto en nuestro entorno. Y es por esto mismo. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos que pasar de lo bíblico a lo práctico, de la enseñanza a la vida. Porque al final de cuentas, mi hermano, gloria a Dios, tenemos que transformarnos en espíritu y vida. La palabra de Dios es espíritu y es vida, no es solamente letra. Bendito Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Espero que sí. Entonces, necesitamos como iglesia saber que estamos enviados, ¿sí? Somos la gran enviada como la iglesia. Amén. Pero tenemos que encarnar esa realidad. Tenemos que vivirla, ser conscientes de eso y lanzarnos por fe. Temores, claro que nos dará temor predicar, nos dará temor hacer un montón de cosas que sabemos que Dios nos manda a hacer. Pero para eso está el liderazgo en la iglesia. Para eso Jesús constituyó apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo, para entrenarnos, para enseñarnos. Gloria a Dios, para enseñarnos a predicar, a hacer obra de evangelismo, para enseñarnos a profetizar, para enseñarnos a cuidar del rebaño, a hacer trabajo pastoral, etcétera, etcétera, etcétera. Es para edificar el cuerpo de Cristo.
tenemos que estar aprendiendo, siendo entrenados, discipulados. Eso es el discipulado de Jesús, para hacer las obras que Él hizo. Gloria a Dios, amén. No puede ser que siga pasando el tiempo y haya miembros en las iglesias que nunca, en el tiempo que lleven yendo y asistiendo a una iglesia y profesando la fe cristiana, nunca hayan hecho un discípulo. No puede ser que sigan viviendo como decimos, cristianos domingueros, que solamente asisten a la iglesia el domingo o un domingo en el mes o cuando se acuerdan. ¿Qué clase de cristiano es ese? ¿Qué clase de hijo de Dios es ese? No puede ser, mi hermano. Mientras ese espíritu esté obrando en la iglesia jamás podrá cumplir su función de enviada. Por ejemplo, fíjate cuando nosotros hablamos de oración. Imagínate, cuando hablamos de oración. Cuando nosotros oramos, en la mayoría de los casos, en lugar de permitir que sea el Espíritu Santo quien guíe nuestra oración o nuestra intercesión, en realidad, ¿quién es el que guía nuestra oración? El problema que nos esté golpeando en ese momento. Si hay una necesidad X, sea económica, sea espiritual, sea de cualquier tipo de trabajo, de lo que sea, o como ahora el COVID, el virus, pues eso es lo que marca nuestra oración. En lugar de estar orando guiados por el Espíritu Santo y desde la perspectiva o de la plataforma de un enviado, y acuérdate que cuando hablo de un enviado, hablo de alguien que viene del cielo a la tierra, como Cristo vino, así la iglesia ha sido insertada en la tierra. Amén, nunca te olvides eso. Eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para que qué? Para que puedas anunciar las virtudes de aquel. Quiere decir todo lo que Dios es. No solo anunciarlo, sino impartirlo. Gloria a Dios, ministrarlo en este mundo, a cada persona a la que Dios nos envíe. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, fíjate, nos sacó de las tinieblas de este mundo a su luz admirable, al cielo. Porque nos sacó, nos redimió y nos envía para anunciar las virtudes de Jesucristo. Amén. Que Dios es todopoderoso, que Dios es nuestro sanador, que Dios es el que provee. Gloria a Dios, que Dios es justo, Dios es amor, Dios es fuego consumidor y todas esas cosas. Para eso nos ha enviado. Amén. Pero mientras nosotros sigamos orando, por ejemplo, en este caso que estoy poniendo de la oración, mientras nosotros estemos orando, guiados por las circunstancias, mi hermano, no somos efectivos. Nuestras oraciones nunca serán efectivas. Yo tengo que aprender como iglesia, yo tengo que aprender como discípulo de Cristo a orar, no solamente siendo guiado por el Espíritu Santo, sino de la plataforma de un enviado. Amén. No por las circunstancias. Yo no oro por las circunstancias. No tenemos que orar por las circunstancias que nos rodean o impulsados por las circunstancias que nos rodean. Tengo que orar como un enviado. Gloria a Dios. Tengo que orar por encima de esas circunstancias. Haya problema, puede que el COVID esté golpeando, pero hay tantas cosas por las que Dios quiere que estemos intercediendo, orando, clamando a Él. ¿Verdad que sí? Pero hay muchas cosas por las que no clamamos porque el problema es el que nos está marcando, influenciando nuestra oración. Oras tú con la misma intensidad por tu familia carnal. Cuando tienes que orar por tu mamá, por tu papá, por tus hermanos de sangre, oras con la misma intensidad por ellos que por tus hermanos en la fe en el mundo entero. Oras con la misma intensidad por tu país de origen, aunque tú estés en el extranjero. Oras con la misma pasión por tu nación donde tú naciste un día. Gloria a Dios, que por la nación misma donde tú vives o por otras naciones de la tierra que ni siquiera has visitado. ¿Verdad que no? Eso es porque estamos orando no desde la plataforma de un enviado, sino desde el espíritu de este mundo, desde una posición terrenal. Y mientras estemos en ese estado y en esa posición y con esa visión de la tierra, nunca podremos ser efectivos, nunca vamos a poder transformar ninguna ciudad, ningún país, ni ninguna vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Fíjense a Jesús, Jesús es nuestro modelo, ¿sí? Gloria a Dios, el Señor. Por eso dice, pongan los ojos en Jesús, que es el autor de nuestra fe, es el consumador
de nuestra fe. Entonces vamos a poner los ojos en Jesús. Miren lo que dice, lo que ocurrió aquí en Juan capítulo 13. Jesús le dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Estaré con vosotros un poco de tiempo. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Wow. ¿Se fijan en ese detalle? Fíjense, le dije, como dije a los judíos. Pero, ¿por qué él habla de los judíos como si fueran gente de afuera? ¿Te das cuenta? Como le dije a los judíos, pero si todos los que están con él, los discípulos son judíos. Bueno, son israelitas, del pueblo de Dios. Amén. Y Jesús mismo nació en una familia judía. Él es judío. Según la carne, él es judío. Gloria a Dios. ¿Cómo entonces ahora le dice: me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os dije a vosotros? O sea, ¿por qué? Porque él no vino como judío, aunque nació en el seno de una familia judía, con María, José, sus hermanos y hermanas. Gloria a Dios, nació en Nazaret. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero él no vino como judío. Él no vivió como judío en este sentido, sino que vino como un enviado. Alabado sea el nombre de Jesús. No, Él está aquí como un enviado. El Padre lo envió. Él es consciente de su identidad. Él tiene clarísima su identidad. Yo soy de arriba, yo no soy de abajo. Mi familia, gloria a Dios. Amo a mi mamá María, amo a José, amo a mis hermanos y hermanas, amo a todo el mundo, pero realmente mi familia son todos estos que están aquí, que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿No es tremendo eso? Entonces, por eso es que Jesús dice, como le dije a los judíos, porque aunque él mismo es de la nación judía, él no se considera judío. Es lo que hablábamos ayer o el otro día, no, ayer no, la semana pasada. Gloria a Dios, sí. Aunque haya nacido en Cuba, aunque seas español, aunque seas americano, si perteneces ahora a la familia de Dios, porque fuiste redimido, fuiste comprado con la sangre de Cristo, tú no puedes seguirte viendo como un cubano. No puedes seguirte viendo como un colombiano, ni como un americano, ni como un brasileiro. ¿Por qué? Porque ahora tú te tienes que ver como un enviado, como un ciudadano del cielo. Amén. Cuando llegamos a vernos como ciudadanos del cielo, entonces podemos caminar en esta tierra pensando con el pensamiento del cielo. Espero estar siendo claro. Y actuando y hablando las cosas del cielo. ¿Se acuerdan por qué Jesús decía? Por eso Jesús decía, lo que yo hablo es lo que oigo hablar a mi papá. Él está en la tierra, pero él está conectado con el cielo. Él es consciente de que él es del cielo. Él viene como un enviado, él es enviado del Padre. Lo que yo hablo es lo que oigo hablar a mi Padre. Las obras que yo hago son las que veo hacer a mi papá. Tremendo. Eso es espíritu enviado. Ese es el espíritu que tiene que moverse en la iglesia de Cristo, porque eso es lo que somos, enviados. Como el Padre envió a Cristo, así Él nos ha enviado a nosotros. Amén. Entonces el punto es ese, que para ser un enviado yo tengo que verme como un redimido, alguien que fue arrancado de la tierra, fueron rotos todos mis lazos con este mundo y ahora pertenezco al cielo y desde el cielo vengo a afectar la tierra con el poder y la autoridad que Cristo Jesús nos ha dado, nos ha conferido. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ¿cómo afectamos? ¿Cómo afectamos la tierra? ¿Cómo la iglesia puede transformar el mundo? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo yo puedo hacer mi granito de arena y en el nombre de Jesús, yo que me sé un enviado, yo que entiendo que soy escogido de Dios, que soy su ministro, que soy su embajador aquí en la tierra, yo que entiendo que Dios me dio autoridad y poder para hacer las mismas obras que Él hizo y aún mayores? ¿Cómo? ¿De qué manera yo puedo hacer esas obras en el nombre de Jesús? Proclamando el Evangelio. Porque el Evangelio, otra vez te lo repito por si lo olvidaste, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, a todas las naciones de la tierra. Es poder de Dios. No menosprecies el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio.
Por eso tenemos que aprender el Evangelio. Tenemos que tener claro cuál es el Evangelio del reino, porque hay muchos evangelios por ahí pululando, trayendo confusión y trayendo decepciones y trayendo 20 cosas contrarias a la voluntad de Dios. Amén. Pero la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, tiene que conocer cuál es el evangelio del reino de Dios, y proclamando el evangelio del reino de Dios es que podemos transformar este mundo. Eso fue lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Proclamó el reino de los cielos. Amén. Proclamó el evangelio del reino de los cielos, como tú y yo tenemos que hacerlo. No menosprecien el evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El que lo rechaza se lo pierde, pero el que lo recibe, su vida es transformada. Por eso creo que cuando Jesús dice: las obras que yo hago y aún mayores ustedes harán, esas mayores obras se está refiriendo, yo creo, a la transformación de vida en los seres humanos que reciben por la fe en Jesucristo el evangelio del reino de los cielos. Amén. El borracho deja de ser borracho, el adúltero deja de ser adúltero, el asesino, el ladrón, bendito sea el nombre de Jesús, dejan de esa vida de oscuridad, esa vida que desagrada a Dios, y por el poder del evangelio en sus vidas, por el poder del Espíritu Santo obrando en sus vidas, son totalmente transformados conforme a la imagen de aquel que los salvó, la imagen de Cristo mismo. ¿Me está siguiendo? Ese es el evangelio. La iglesia está llamada a proclamar el evangelio, y con la proclamación del evangelio el mundo será cambiado. El mundo puede ser afectado. Esa ciudad, ese barrio donde te encuentras, tu propia familia inconversa, tú proclamas el evangelio, y no solo con palabras, sino todo el evangelio. Y el evangelio es completo. Jesús nos manda no solamente a predicar, nos manda a sanar enfermos, a expulsar demonios, tremendo, a sanar leprosos, a resucitar muertos. Gloria a Dios. Pero ¿cuántos se atreven a orar por el enfermo? ¿Cuántos de verdad creen en ese evangelio? Gloria a Dios. ¿Cuántos de verdad creen que son enviados con ese poder y esa autoridad? Dios con su palabra hizo todo lo que vemos hoy. Por medio de su palabra fueron creados los cielos y la tierra, y dijo Dios, y fue hecho. Y lo interesante es que esa palabra se encarnó en Jesucristo, se hizo humano. ¡Wow! El verbo de Dios se hizo humano. De la misma manera, tú y yo tenemos que encarnar el verbo, la palabra de Dios, la proclamación del evangelio. No solamente que yo te hable el evangelio, sino que yo lo encarne, que tú lo puedas ver en mí. Tú me observes a mí, cuando estoy solo y cuando estoy acompañado, y puedas ver en mí ese evangelio, el poder del evangelio del reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, espero que estemos entendiendo esto, porque otra vez digo, esto es una verdad poderosísima. Gloria a Dios. Estamos viviendo los tiempos finales, y la iglesia de Cristo, wow, juega un papel tremendo en estos tiempos. Amén. Hay millones y millones de personas que se están yendo al infierno, mi hermano. Y la iglesia está llamada a salvar todas esas almas en el nombre de Jesús. Así que levántate, iglesia. Empieza a mirarte como la enviada de Dios, la enviada de Cristo Jesús. Como el Padre envió a Jesús, así te ha enviado a ti, con poder y autoridad, porque todo poder y autoridad le fueron dadas a Él en los cielos y en la tierra. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Así que la palabra de Dios se tiene que encarnar en nosotros. No podemos transformar una nación actuando como ciudadanos de esa nación. No puedo transformar España, esta nación donde estoy viviendo, pensando como español, hablando como español, actuando como español. No. La única manera de transformar esta nación es viviendo como ciudadanos del reino de los cielos aquí en España. Y donde tú te encuentres, entiende eso. Tenemos que vivir como ciudadanos del reino de los cielos, afectando desde lo celestial lo terrenal. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Así que si queremos que el poder de Dios se manifieste en nosotros como enviados, cualquier oración que hagamos tiene que hacerse, mi hermano, no solamente guiado por el Espíritu Santo, sino desde esa plataforma de entender que estoy en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Tengo que orar desde la perspectiva divina.
Como te decía ahorita, si no oras con la misma pasión con que oras por tu familia carnal, no estás orando con esa misma pasión por cada persona en este mundo que necesita salvación, incluso por tu propia familia espiritual, la familia de Dios, pues entonces porque estás orando desde una plataforma que no es. No estás orando de la plataforma de enviado, como alguien que ha sido sacado de la tierra, llevado al cielo, insertado nuevamente en este mundo para afectar con el reino de los cielos esta tierra. Gloria a Dios. Creo que la iglesia necesita una transformación completa. ¿Sí? Acuérdate, el poder de Dios se manifestará en una iglesia enviada y que vive como enviada. No solamente que haya sido enviada, sino que vivas como enviada. El poder de Dios se va a manifestar de esa manera. Gloria a Dios. Hoy me gocé muchísimo porque hoy ayer sábado, estuvimos en las calles predicando el Evangelio otra vez y me gocé muchísimo por esos nuevos discípulos, esos grupos que estamos entrenando, que estamos enseñando estas cosas que hoy estoy compartiendo con todos ustedes. Y es hermoso, mi hermano, es muy lindo, muy hermoso cuando te das cuenta cómo cada miembro de la iglesia reconoce que es un ungido de Dios, que el ungido de Dios no es solamente el pastor de la iglesia o el grupo de liderazgo, sino que cada miembro es un ungido de Dios, porque el Espíritu de Dios está en ellos. Es maravilloso cuando cada miembro de la iglesia descubre esa realidad. No de aquí, sino de vivencia, de su propia experiencia. Gloria a Dios, es hermoso verlos hablando este evangelio a personas de diferentes trasfondos culturales, religiosos. Increíble, es hermoso verlos cómo terminan después y vienen contentos porque han podido predicar el evangelio del reino de los cielos y han podido ver en muchas de esas personas que reciben esa palabra de Dios, ven al Espíritu Santo obrando en sus vidas porque captan la atención. Ven cómo esos muchachos y esas personas que se tropiezan en la calle están atentos a lo que la iglesia le está impartiendo. Gloria a Dios. Y aceptan oración y reconocen un montón de cosas. Reconocen su condición de pecadores, reconocen su condición de que están perdidos delante de Dios. Reconocen que un día tendrán que enfrentar el juicio de Dios porque está escrito que todo hombre muera una vez y después de la muerte el juicio. Gloria a Dios. Y es hermoso. Y por eso digo que la iglesia necesita una profunda transformación para que cada miembro suyo entienda que es un ungido, entienda que ha sido elegido por Dios, puesto por Dios, enviado por Él con poder y autoridad para afectar la tierra con el poder del reino de los cielos. Gloria a Dios. La iglesia tiene que entender eso. Amén. Para que cuando el Señor venga no nos encuentre peleando y discutiendo y luchando porque soy de una denominación o de otra. Que cuando venga Cristo no nos encuentre tampoco peleando por esas cosas, peleando que si soy de este, si soy del otro, que no me encuentre solamente llenándome de conocimiento, yendo a institutos, yendo a estudios por todos lados, pero sin obedecer a lo que estoy recibiendo. ¿De qué me vale estar yendo a institutos bíblicos y universidades teológicas y todas esas cosas si en mi propia familia, que es el primer lugar donde yo tengo que manifestar el reino de los cielos, el amor de Dios, la mansedumbre, la paz, la humildad, el servicio, todas esas cosas, no lo estoy haciendo? Por el contrario, no estoy honrando a mi mujer como vaso más frágil, la estoy deshonrando de múltiples maneras. Estamos deshonrando a nuestros padres porque no estamos cuidando de ellos, porque no nos estamos interesando por ellos, porque no estamos orando con y por ellos.
Estamos descuidando a nuestros hijos porque estamos permitiéndole que vayan por la vida así. Amén. Como van todo el mundo al mismísimo abismo de la perdición. Somos incapaces de corregir a nuestros hijos, de enseñarles los valores, los principios del reino de los cielos. Entonces, ¿de qué nos sirve tanto conocimiento, tanta teología, tanto estudio de la Biblia? ¿De qué nos vale sabernos la Biblia de memoria? Si mi vida no ha sido transformada porque Cristo no está en ella. El saber mucho de Dios no va a transformar mi vida. Lo único que puede transformar mi vida es que Cristo verdaderamente viva en mí. Amén. Y yo creo que estamos de acuerdo en eso todos. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que el Señor no nos encuentre en ese estado. Gloria a Dios. Sino que más bien nos encuentre en lo que hablaba hace un momento. Que nos encuentre enfrascados en cumplir esa gran misión que Él nos ha dado. De hacer discípulos a las naciones. Pero no hacer discípulos solamente enseñando la doctrina correcta. Sino impartiendo en ellos el reino de los cielos, para que ellos a su vez, sus vidas sean transformadas por el poder de ese evangelio. Gloria a Dios. Y al ser transformados, ellos puedan también afectar y hacer discípulos, nuevos discípulos, que a su vez hagan otros discípulos. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos encuentre de esa manera. Yo quiero formar parte de esa iglesia. Yo quiero ser esa iglesia o formar parte de ella. Una iglesia no solamente enviada, sino que vive como enviada. Amén. Tú también lo que seas. Pues vamos a orar ahora mismo. Gloria a Dios. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos gracias por toda esta enseñanza, por todas estas predicaciones que hemos recibido a lo largo de estas 4 semanas. Señor, queremos pedirte perdón si como iglesia nos hemos acomodado tanto, que estamos a un pelito, a un filito así, de desviarnos por completo del propósito por el cual tú nos salvaste. Haznos entender que tú nos redimiste, tú nos compraste con tu sangre, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación. Amén. Y nos hiciste nuevas criaturas. Nos hiciste ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Nos empoderaste con el poder y la autoridad que te fueron dados, Jesús, porque venciste en la cruz del Calvario. Toda potestad te fue dada en los cielos y en la tierra. Y tú nos diste esa potestad a nosotros, Señor. Gloria a Dios. Nos hiciste nacer de nuevo por medio del bautismo y del Espíritu Santo. Nos diste una nueva naturaleza. Gloria a Dios. Ahora la naturaleza de Dios está en nosotros. Ahora podemos vivir sin pecado. Gloria a Dios, aunque estamos luchando con esa doble naturaleza, pero podemos decidir vivir por el Espíritu Santo. Una vida santa, una vida perfecta ante tus ojos, Señor. Amén. Y con esas condiciones, con esas características, como ciudadanos del reino de los cielos, como hijos amados tuyos, nos constituiste reyes y sacerdotes para nuestro Dios y nos has enviado a la tierra otra vez. Haznos entender esto, Señor. Ayúdanos a encarnar esta verdad, Señor, para que podamos afectar la tierra, para que cada oración, cada intercesión que hagamos, la hagamos con efectividad, como declara la Biblia, que la oración eficaz del justo puede mucho, porque el justo es un discípulo que ora desde esa plataforma, es alguien que se sabe enviado por Dios y que vive como enviado. Ayúdanos a orar desde esa postura, Señor. Ayúdanos a orar con la misma intensidad por una nación que por otra, porque entendemos que no pertenecemos a ninguna de ellas. Pertenecemos al cielo y estamos enviados a salvar este mundo de la maldición del pecado en el nombre de Jesús, con el poder de Jesucristo, fluyendo, manifestándose a través de nosotros, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a hacer esa iglesia. Que cuando tú vengas nos encuentres enfrascados en esto, en predicar el Evangelio, en ocupados completamente en hacer discípulos a todas las naciones. Cuando digo naciones, son personas de todas las naciones de la tierra que tú pondrás en nuestro camino. Ayúdanos, por favor, a vivir eso. A vivir eso, no solamente de palabra,
vivirlo, encarnarlo, que la gente pueda ver a Cristo en nosotros, pueda ver tu evangelio cumpliéndose en día a día, minuto a minuto en nuestras vidas, Señor. Gloria a Dios. Que podamos no solamente proclamar estas noticias, estas buenas noticias de salvación, sino que también podamos manifestar tus señales, milagros y prodigios, tal y como tú dijiste, Señor. Esas señales que seguirán a los que en ti creemos. Amén. Ayúdanos, Señor, a hacer esa iglesia. En el nombre de Jesús. Oro por aquellos que están viendo este vídeo, que todavía no han entregado su vida a Cristo. Oro, Espíritu Santo, que tú les guíes al arrepentimiento esta misma noche, que entiendan que por causa de sus mentiras, sus adulterios, sus blasfemias, sus codicias, el día que mueran tendrán que rendir cuenta delante tuyo. Amén. Y tú, con todo el amor que les tienes, Señor, tendrás que hacer justicia, tendrás que castigar sus pecados en esa prisión eterna que es el infierno. Abre sus ojos hoy, Señor, para que ellos entiendan que porque los amas tanto es que enviaste a Jesucristo. Te hiciste carne para morir en la cruz por sus pecados, por nuestros delitos, por nuestras mentiras, adulterios y toda forma de pecado. Hazles entender, Señor, esta misma mañana, hazles entender cuando vean este vídeo. Que si ponen que tienen la necesidad de arrepentirse, de dejar a un lado el pecado y poner su confianza en ti, Jesús, de leer la Biblia y seguir tus pisadas, obedecer lo que en ella está escrito. Gloria a Dios, para que tú le des esa nueva vida, para que tú les selles con tu Espíritu Santo y nuevos deseos, deseos de agradarte, deseos de hacer tu voluntad, empiecen a fluir en ellos, empiecen a guiar sus pasos, Señor. Dios bendito, que hoy sea día de salvación para muchas personas y día de despertar a los que duermen. Levántate tú que duermes, despiértate tú que duermes, y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Que Dios te bendiga, que te levantes con el poder del Espíritu Santo que te fue dado, iglesia, y empieces a convertir lo bíblico en práctica y la enseñanza en vida. Amén. Que Dios te bendiga. Amén.